Hola, muy buenos días hermanos y hermanas. En verdad que mi corazón se regocija el hecho de saber que hoy es día de escuchar la palabra de Dios. Nuestro espíritu lo necesita, nuestra alma lo necesita, nuestro cuerpo necesita también este alimento. Sabemos que el cuerpo se alimenta de alimento sólido, pero nuestra alma y espíritu necesita la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Vamos a empezar escuchando esta alabanza. No sé la situación en la que estás actualmente. Tal vez tienes problemas fuertes. Tal vez ya no sabes qué hacer. Tal vez estás enfermo o estás enferma. Tal vez la economía está precaria. Yo no sé tu situación, pero Dios sí la sabe. Independientemente de tu situación, alaba a Dios. Adora al Señor. Enaltécelo. Vamos a honrar al Señor con esta alabanza. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y vamos a alabarlo con todo nuestro ser. Puedes inclinar tu rostro y cantar esta alabanza con tu corazón. Alza tus manos, hermano. Toda la gloria es tuya, Señor. Porque la obra es tuya, Padre. Ahí está. Sigue, sigue.
Así es, Padre Celestial. Estamos aquí porque queremos conocerte cada vez más, Señor. Sabemos y declaramos que toda la gloria es tuya, Padre, porque el poder es tuyo, la sabiduría es tuya, Señor. Tú eres el que nos guías, Padre. Muchísimas gracias, Dios, por la vida. Gracias por tu camino, por dirigirnos. Muchas gracias, Dios, por tantas bendiciones, Señor, a pesar de las circunstancias, Padre. Sabemos que en ti estamos protegidos, Dios. Y has manifestado, Dios, tu reino, tu protección, tu amor en nuestras vidas. Y por eso estamos aquí, Padre, porque te amamos. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre hermoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy estamos a 26 de julio ya del 2020. Hoy es un día importante para todos nosotros, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Se regocija cuando escuchamos y alabamos al Señor. Bueno, pues vamos a empezar. Preparen sus Biblias, preparen sus cuadernos. Hoy, como todos los domingos, vamos a recibir un mensaje muy importante. Es importante para nuestra vida, para nuestra identidad, para nuestra fortaleza, para seguir adelante. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 30, capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15. Bien, la palabra de Dios dice así. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Hay dos cosas que debemos de cumplir. De acuerdo a Isaías, de acuerdo al profeta Isaías, hay dos cosas que tenemos que cumplir para ser salvos. Uno, regresar a Él. O sea, todos los que no estamos en Él, todos los que están aprendiendo a conocer a Dios, los que están aprendiendo su palabra, todos los que siguen viviendo en pecado, necesitan regresar a Él y descansar en Él. No solamente regresar, sino descansar. Luego dice la palabra, en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Es decir, a pesar de que Dios una y otra vez nos vuelve a dar la oportunidad de regresar a Él y descansar en Él y tener tranquilidad por la confianza que le tenemos, aún así hay muchos que no aceptan. El domingo pasado vimos las diferentes iglesias que hay y desgraciadamente la historia se repite. Habrá muchos que no aprovecharán esta oportunidad que nuestro Señor nos da para regresar a Él y ser salvos. Hace 8 días se dejó una tarea importante de que cada uno de nosotros hayamos leído Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en donde se describe perfectamente 7 diferentes tipos de iglesias. Hace 8 días se describieron de una manera muy general, de acuerdo a la perspectiva que me ha dado Dios. Sin embargo, la tarea consistía en leer estos 2 capítulos para que cada uno de nosotros nos identificáramos con honestidad a qué iglesia pertenecemos. Si tú hiciste la tarea, hermano o hermana, yo estoy seguro que muchos de nosotros pertenecemos a la iglesia Filadelfia, a la iglesia fiel, a la iglesia que vamos a disfrutar de la protección de Dios a pesar de las circunstancias. Pero también habemos hermanos que con gran honestidad identificamos
pues que en realidad nos hace falta tal vez mucho para pertenecer a este tipo de iglesia, la Filadelfia. Hoy vamos a ver una característica muy importante, creo que la más importante característica o cualidad de la iglesia Filadelfia. Entonces con esto nos va a ayudar para verdaderamente saber si pertenecemos a ella o no. Bien, la iglesia Filadelfia es una iglesia quebrantada. Cuando un espíritu está quebrantado, eso trae muchas bendiciones a la vida de la persona. Vamos a ver qué dice Mateo, por favor. Mateo 5, versículos del 3 al 10. Abran su Biblia, por favor. El Mateo 5, versículos del 3 al 10. Para los que nos están sintonizando por primera vez, nosotros usamos la Biblia Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia que trae un lenguaje muy comprensible y sin embargo conserva la doctrina de Reina Valera 60. Sabemos que la Biblia Valeria 60, sabemos que es de las más, no preferidas, sino aceptadas por toda iglesia, por todo tipo de iglesia, como de las más correctas. Hasta el día de hoy no tenemos una Biblia perfecta, por las diferentes traducciones que hay, por las diferentes interpretaciones que puede tener esta, ¿verdad? Sin embargo, la Reina Valera 60 es de las más aceptadas y Nueva Traducción Viviente, pues podría decir que conserva la doctrina de Reina 60. Bien, aquí en Mateo 5 nosotros encontramos las características de un espíritu quebrantado. La palabra de Dios dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tiene de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Es decir, un corazón quebrantado es un corazón abatido. Es un corazón cansado. O sea, cansado de las circunstancias, cansado del sufrimiento, abatido por la vida que ha llevado, pero en sus fuerzas. Es un corazón desesperado, porque es un corazón que a pesar de sus esfuerzos no ha encontrado la felicidad, la satisfacción plena. Es un corazón que reconoce la necesidad de Dios para poder sentirse bien, para poder estar bien. Y reconocer a Dios significa reconocer su autoridad. Es decir, un corazón quebrantado es aquel que reconoce la autoridad de Dios.
O sea, no solamente reconoce que Jesucristo es Dios, sino que reconoce su autoridad en su vida. Solamente un corazón quebrantado puede reconocer la autoridad de Dios. Es un corazón que llora, que gime. Es un corazón con humildad. Es un corazón dispuesto a ser moldeado por el Señor. Es un corazón con hambre de justicia. Muchas veces nuestro corazón está inconforme por lo que vemos allá afuera en el mundo y por eso sufrimos, nos humillan. Tiene sed de justicia nuestro corazón, pero no de justicia propia, no justicia de venganza, sino justicia del Señor. Es un corazón compasivo. Un corazón compasivo tiene empatía en las personas. Es un corazón que siente el dolor de las demás personas. Es un corazón que le da tristeza cómo viven las personas. Es un corazón puro, es un corazón genuino, es un corazón honesto. Es un corazón que busca siempre la paz. Es un corazón que no busca el pleito. Es un corazón que busca la paz a como dé lugar. Es un corazón que tiene tolerancia. Es un corazón que siempre que busca hacer lo correcto. Entonces, por todas las características de un corazón quebrantado, necesitamos ser honestos y pensar y reflexionar y meditar la palabra. En realidad, estamos en la iglesia Filadelfia. O sea, mi vida, yo me identifico con la iglesia Filadelfia, con la iglesia fiel, con la iglesia quebrantada, con esa iglesia que reconoce la necesidad de Dios para seguir adelante, para vivir. Necesitamos un corazón quebrantado, hermanos. Un corazón sin orgullo. Ya tuvimos una charla muy extensa sobre el orgullo. El orgullo no nos permite reconocer la realidad, la verdad, la necesidad. El orgullo no nos permite reconocer que en verdad no estamos en la iglesia Filadelfia. O sea, que mi vida, esto es personal, que mi vida no pertenece a esa iglesia fiel. Seguramente algunos que leímos y que hicimos la tarea, seguramente en nuestro corazón nos decían, no, yo sí soy de la iglesia Filadelfia, no, yo sí soy fiel, no, yo sí soy obediente. O sea, ¿en realidad lo somos? ¿O el orgullo es lo que no nos permite reconocer? Acuérdate, hermano, hermana, acuérdate cómo Dios abrazó cuando su hijo regresó a sus brazos. Estamos hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando recibe su herencia, seguramente se llenó de orgullo por la herencia recibida. Se le olvidó su identidad y se fue a malgastar su herencia. Se fue al mundo, se fue a vivir en pecado, al pecado, se entregó al pecado. Sin embargo, cuando se le acaba su herencia, cuando se le acaban las bendiciones, el hijo pródigo llega a ese quebranto, al quebranto que estamos hablando el día de hoy. Cuando él entra en razón, cuando la conciencia entra a su mente y empieza a reconocer su situación precaria, que ni siquiera puede comer la comida de los cerdos. Su situación que está solo.
se despoja del orgullo y regresa con el Padre, porque reconoce la necesidad del Señor. Reconoce que solamente viviendo con el Padre, viviendo en el Padre, él podía estar bien. Entonces, cuando regresa el hijo pródigo con el Señor no le pide explicaciones. El Padre no le pide explicaciones. No le reclama. No le dice nada. Lo está esperando con los brazos abiertos. Y cuando lo ve, corre hacia él y lo abraza y le da la bienvenida. Y enseguida ordena que le pongan ropas limpias, ropas blancas, ropas nuevas. Y que le pongan el anillo de su identidad como hijo de Dios, como hijo del Altísimo. Así también cuando nosotros regresamos a Dios, Él no nos pregunta nada, no nos reclama nada. Cuando regresamos con Él con un corazón quebrantado, cuando nuestro corazón reconoce su necesidad, entonces Él nos acoge y nos abraza y nos consuela. Nuestro Señor Jesucristo fue totalmente quebrantado, físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Cristo fue quebrantado. Y cuando Cristo fue quebrantado en la cruz, cuando Cristo sacrifica su cuerpo, cuando Él se entrega, cuando Él acepta ese quebranto, ese castigo, ¿verdad? Y que entrega su vida, es para bendecirnos a todos, es para darnos vida a todos. Pues de igual manera, hermano, hermana, cuando nuestro corazón es quebrantado, pero verdaderamente quebrantado, no solamente emocionalmente, sino como fue quebrantado Cristo Jesús. Él se quebrantó totalmente, se entregó totalmente. Cuando nosotros somos quebrantados por el Señor, entonces, a partir de ahí, verdaderamente vamos a poder ser de bendición para los demás. ¿Por qué? El quebranto, hermanos, a partir de un quebranto verdadero, ahí empieza la verdadera conversión. Ahí empieza la verdadera modificación, transformación de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Entonces, esto significa y es muy importante para todos nosotros entender qué es el quebrantamiento. De hecho, siempre hemos dicho de espíritu quebrantado. En realidad, a lo que se refiere la palabra de Dios es al alma, a nuestro yo. El alma es la que debe de ser quebrantada para poder empezar a cambiar verdaderamente nuestros pensamientos, para someter nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, para que nuestras emociones sean sanadas verdaderamente y para que nuestras emociones empiecen a depender totalmente de Dios. Así es, mientras que no lleguemos a un quebranto verdadero, difícilmente nuestras emociones y nuestra vida y nuestro intelecto y nuestra voluntad van a depender del Señor. Nuestra alma tiene que ser quebrantada. ¿Por qué? Porque el espíritu es el órgano de comunión con Dios. Es decir, el alma
se comunica con Dios a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Espíritu está el Espíritu de Dios. Entonces, si en el Espíritu está el Espíritu de Dios, Romanos 8, 15, 16, su Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nuestro espíritu, entonces el espíritu, lo voy a decir así, nuestro espíritu ya está tomado por el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí empieza a modificar, a transformarle el alma, que es la que verdaderamente debe ser quebrantada, nuestro yo. Un corazón quebrantado tiene la capacidad de amar a Dios. Mientras que no nos quebrantemos, hermanos, nuestra capacidad de amar a Dios es incompleta. Porque lo amamos tal vez por conveniencia. Un corazón quebrantado, como lo dije hace rato, hay compasión. Si hay amor, entonces hay compasión, puede haber compasión. Mientras no haya amor en nuestro corazón, no podemos sentir compasión por los demás. Simplemente no se puede. Porque la compasión es manifestación del amor que siente el corazón. Un corazón quebrantado te da la capacidad de perdonar. Ahora ya entendemos por qué a veces nos cuesta trabajo o a veces a algunas personas les cuesta trabajo perdonar. Es porque su corazón no ha sido quebrantado por el Señor. Cuando uno perdona, cuando llegamos a perdonar plenamente, verdaderamente, ahí en ese momento nuestro corazón sana. Entonces, fíjense todas las bendiciones que recibimos cuando el Señor quebranta nuestro corazón. Estamos dispuestos, es un corazón dispuesto a todo, hasta a perdonar. Y tenemos la capacidad de amar, de tener empatía en los demás. A ver, apunta esto, por favor. La verdadera conversión empieza en el quebrantamiento. Y hermano, no estoy hablando de un quebrantamiento emocional que a veces sucede en las iglesias cuando estamos alabando al Señor. O cuando estamos ministrando, cuando se ministra el Espíritu Santo, cuando se ministra la palabra de Dios, y que en ese momento hay un quebrantamiento por la palabra recibida, pero finalmente ese quebrantamiento es emocional. Yo estoy hablando de un verdadero quebrantamiento por las circunstancias que estamos viviendo. Y normalmente nos lleva a ese quebrantamiento en forma, lo voy a decir así, individual, particular. Por eso en una iglesia difícilmente hay un quebrantamiento completo, pleno. Cuando menos así fue en mi persona. Y cuando menos así lo he visto en muchas personas. El quebrantamiento sucede en esa relación con Dios íntima. Cuando ya no puedes más por la situación, por problemas con tus hijos, por la enfermedad, por el trabajo, porque todo está mal, porque ya no tienes dinero, porque sientes que nadie te ama, porque estás preocupado por todo. Y en ese momento tu corazón se quebranta y entonces ahora sí le abres el corazón a Dios verdaderamente y con tu boca confiesas que le necesitas para seguir adelante y a partir de ahí te dejas guiar por el Señor. A partir del quebrantamiento, a partir de ahí empieza la verdadera guianza
del Señor, pero no porque Dios no pueda antes, sino porque lo permite a partir del quebrantamiento, esa verdadera dirección de parte de, ese verdadero gobierno de parte de Dios. Así que mientras nuestro corazón no sea quebrantado totalmente y plenamente, difícilmente nos dejamos guiar por el Señor. Vamos a ver qué dice Hechos. Abran su Biblia, Hechos 22, versículos 6 al 16. Hechos capítulo 22, versículos 6 al 16. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una característica del verdadero quebranto es llegar al suelo. Caí al suelo. Dios te orilla, te motiva, te invita a que caigas al suelo. Físicamente, y que tu alma y que tu espíritu y que todo tu ser llegue al suelo. Y estoy hablando del suelo físico y del suelo espiritual. El cuerpo necesita sentir el suelo, el piso, tocar piso, es cuando ya tocó piso. Pues el cuerpo que es físico necesita sentir el piso. Y el alma necesita también tocar el piso espiritual. El piso donde ya no puedo más, ya no aguanto más. Y el Espíritu nos acompaña. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Una disposición total. Cuando hay quebranto hay una disposición total. Señor, ¿qué debo hacer para seguir adelante? Ya sé que te necesito. ¿Qué debo hacer para estar en ti? ¿Qué debo hacer para vivir en ti? Para tomar las decisiones, pero en ti. Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. A partir de ahí, Dios te empieza a decir todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz, y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Amén. A partir del verdadero quebranto, hermanos, es cuando verdaderamente empezamos a conocer la voluntad de Dios. Es a partir de ahí que empezamos a ver lo que realmente es justo. Y es ahí, a partir de ahí, que verdaderamente empezamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, qué importante es el quebranto. Luego dice la palabra:
pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. Y así como se lo dijo a Saulo, que después le cambió el nombre a Pablo, así también a ti, a mí y a todos. ¿Qué es lo que tenemos que contar? Todo lo que nos ha hecho ver, escuchar, comprender, vivir en Dios. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Es decir, confirma. Hemos dicho que el bautizo es confirmar, Señor, me quiero bautizar porque definitivamente acepto y te digo que gobiernes mi vida, porque quiero resucitar en ti, Jesucristo. Morir al mundo y resucitar en ti, Jesucristo, para vivir una nueva vida. Realmente a partir del quebranto es una vida nueva. O a partir de ahí tenemos la capacidad de vivir esa nueva vida que nos promete Dios. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. O sea, a partir de ahí empieza la real comunión estrecha, íntima con Dios, a partir del quebranto. Y esa es una cualidad hermosa y grande de la iglesia fiel. Cuando en lo particular empecé a conocer a Dios, cuando empecé a ir a una iglesia cristiana, cuando empecé a escuchar su palabra, ese quebranto no llegó inmediatamente a mi vida. No tengo ahorita memoria, pero ese quebranto llegó a mi vida después de 6, tal vez 8 años después. Esto no quiere decir, hermano, que tú vas a llegar al quebranto dentro de 6 u 8 años. No. Simplemente eso sucedió en mí. Tuvieron que pasar 6, 8 años para que Dios verdaderamente me quebrantara. Y que a partir de ahí, en verdad, empezara a cambiar mi vida. Fíjense, después de haber conocido su palabra a Dios 6, 8 años después. Hay en hermanos que el quebranto es tal vez después del bautizo, como le sucedió a Saulo. Saulo se bautiza, el quebranto sucedió en camino a Damasco. Entonces Saulo se bautiza para confirmar que quiere entregarle y servirle al Señor. Entonces a partir de ahí, Dios hasta le cambia el nombre a Saulo. A partir de hoy te llamarás Pablo. Y a partir de ahí cambió todo en Pablo. Él era perseguidor de cristianos. A partir de ahí empezó a predicar la palabra de Dios y fue de salvación para mucha gente. Entonces, pues cada Dios tiene sus tiempos perfectos, es lo que debemos de entender todos. Y el quebranto llega a nuestras vidas en el momento preciso, de acuerdo a los propósitos de Dios. Un corazón quebrantado aprende a depender de Dios. A partir de ahí, a partir de que Dios me quebrantó, a partir de ahí, verdaderamente, Dios me enseñó a depender de Él. Y sé que todavía me falta. O sea, estamos en aprendizaje constante. Estamos en un cambio constante. El cambio de vida es un proceso a partir del quebranto. Normalmente el quebrantamiento se da en privacidad con Dios.
No es en un avivamiento en la iglesia. Es tú y Dios. Pedro estuvo 3 años con nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Obviamente el apóstol Iscariote no llegó a ese quebranto a pesar de estar 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Pedro niega 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Y después de tener esa visión hacia nuestro Señor Jesucristo, después de haberlo negado 3 veces, ahí empieza Pedro a llorar amargamente. O sea, en ese momento Pedro fue quebrantado. Su alma fue quebrantada. A partir de ahí hubo un cambio tremendo en Pedro. Empezó primeramente con una confusión, porque no entendía lo que le estaba pasando a Jesucristo. Pero cuando se le presenta a nuestro Señor Jesucristo en la playa, y cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En ese momento, el corazón de Pedro es sanado, es confrontado, y a partir de ahí cambia la vida de Pedro. Juan, otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo, no lo puedo asegurar, pero yo creo que Juan fue quebrantado cuando fue prisionero a la isla de Patmos. Ahí él solito y Dios, su corazón fue quebrantado, y a partir de ahí recibió la revelación de lo que iba a suceder después. La revelación de Jesucristo, de su sacrificio, y después de lo que iba a suceder. Y por tal motivo, por eso escribió el libro del Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Juan lo escribió en la isla de Patmos. A partir de ahí recibió esa revelación. Cristo fue desnudado por nosotros. Así es. Hay una parte de la Biblia, una pequeña parte donde dice que Cristo fue desnudado. Hermanos, cuando nosotros somos quebrantados por el Señor, a partir de ahí, hagan de cuenta que estamos desnudos para el Señor. Totalmente desnudos. Él sabe lo que pensamos. Él conoce nuestro corazón. Sabe de nuestras intenciones. Así que no podemos engañarle para nada. Somos almas descubiertas hacia el Señor. Una persona quebrantada es una persona honesta, que identifica sus debilidades. Es una persona que ve su viga que tiene en el ojo y que no ve la paja que tienen los demás en su ojo. Es decir, no ve la paja que tienen los vecinos, no ve la paja que tiene en el ojo su pareja, no ve la paja que tiene en el ojo sus hermanos, no ve la paja que tiene en los ojos en la iglesia. O sea, ve lo suyo, lo suyo. Un corazón quebrantado es aquel que está dispuesta a obedecer, a como dé lugar al Señor, no importando lo que cueste hacerlo, no importando que tenga que dejar la televisión, no importando que hay que dar nuestro tiempo,
no importando la familia, no importando si tenemos sueño, no importando el trabajo, no importando la flojera, no importando nada. Ese es un corazón quebrantado. Entonces, por eso hoy sabemos y entendemos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice, si prefieres a tu padre y a tu madre que a mí, no mereces ser mi discípulo. Si prefieres a tus hijos que a mí, si amas más a tus hijos que a mí, no mereces ser mi discípulo. Ahora lo entendemos. Un corazón quebrantado ve la necesidad de la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, con tu gracia me basta, Señor. Con tu gracia, Dios. ¿Qué diferencia hay entre el nacer de nuevo y el quebrantamiento? Qué buena pregunta. Y con esto terminamos. ¿Qué diferencia hay entre el nuevo nacimiento espiritual y el quebrantamiento? El nuevo nacimiento espiritual se da cuando recibimos a Jesucristo, nuestro Señor, en nuestro corazón. Cuando le pedimos, con nuestra boca lo decimos. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Te reconozco como mi Señor y a partir de este momento quiero que gobiernes mi vida. A partir de ese momento nacemos de nuevo, pero cuando lo decimos con todo nuestro ser, no emocionalmente, sino cuando decidimos, cuando tomamos la decisión de que verdaderamente Dios nos gobierne. Ok, a partir de ahí, Dios nos hace nacer de nuevo. Dios me hizo nacer de nuevo cuando yo le acepté en mi corazón. Pero ¿cuándo empezó a cambiar verdaderamente mi vida? Cuando Dios me quebrantó. Es decir, el quebrantamiento es después del nuevo nacimiento. Hay hermanos, porque lo he visto, hay hermanos que cuando le entregan su vida a Dios y nacen de nuevo, en ese momento también son quebrantados. Y sus vidas cambian espectacularmente. En unos pocos días sus vidas han cambiado. Bueno, también puede suceder eso. Que Dios te haga nacer de nuevo y en ese mismo momento o al mes siguiente te lleva al quebrantamiento. En mi caso pasaron 6, 8 años para que yo llegara, para que yo le entregara plena y completamente mi alma al Señor verdaderamente. Valga la redundancia. Entonces, hermanos, hemos visto una característica hermosa de la iglesia fiel. Nuestro corazón tiene que ser quebrantado. Nuestra alma tiene que ser quebrantada para podernos entregar completa y plenamente a Dios y una conversión genuina de nuestro ser. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, a partir de ahí somos salvos. Jesucristo nos justifica. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero a partir del quebrantamiento es el verdadero cambio de nuestra vida. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y vamos a darle gracias a Dios. Hermano, hermana, así con los ojos cerrados, ahorita, hermano, hermana, no va a surgir el quebrantamiento, no. Ahorita está surgiendo la conciencia. La conciencia para saber que nos hace falta ser quebrantados. Ayer dijo algo
muy importante y verdadero, nuestra hermana Dulce. Ella dijo que Dios escucha las oraciones de los corazones quebrantados. Y vamos a ver un milagro hermoso y tremendo en la vida de Sebastián Espinosa. Este nene, declaramos que su vida le pertenece a Dios. Y estamos a la expectativa de ver este gran milagro en Sebastián Espinosa y en la vida de Anayeli Espinosa. Porque quizá Anayeli Espinosa quizá ya conocía a Dios, pero quizá faltaba el quebrantamiento de su corazón. Y a lo mejor falta el quebrantamiento de la familia. Y a veces Dios usa las circunstancias para quebrantar nuestro corazón, para verdaderamente entender que le necesitamos, porque sin Él estamos muertos. Así que declaramos en el nombre de Cristo Jesús que Sebastián Espinosa va a estar bien y vamos a respetar la voluntad de Dios. Esperemos que la voluntad de Dios sea sanarlo pleno y completamente, porque estamos seguros que Dios lo va a tomar para que muchos corazones veamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que una característica de la iglesia fiel es tener un espíritu quebrantado. Reconoce la necesidad de Dios. Reconocemos su autoridad. Por lo tanto, somos obedientes, sin pretextos. Cuando ponemos pretextos para obedecer, entonces es quizá nos hace falta quebrantar nuestro corazón al Señor. Si presentamos orgullo y se nos hace difícil pedir perdón y perdonar, es porque nos hace falta que Dios quebrante nuestro corazón. Un corazón quebrantado llora y es humilde y está dispuesto a ser moldeado por el Señor y hacer lo que Dios nos diga que tengamos que hacer en el momento que lo tengamos que hacer. Un corazón quebrantado es un corazón con compasión, que nos duele lo que les pasa a los demás. Un corazón quebrantado es honesto y dispuesto a servirle a Dios a pesar de las circunstancias. Un corazón quebrantado es un corazón agradecido. ¿Qué tan agradecido está tu corazón? ¿Qué tan agradecido está mi corazón, hermano? Un corazón quebrantado verdaderamente depende de Dios, no de las circunstancias, no de lo que nos dice nuestra pareja, no de lo que nos dicen las personas. Dependemos de la palabra de Dios. Un corazón quebrantado busca la paz. Buscamos siempre la paz, no la venganza, no la pelea, siempre la paz. Con nuestros hermanos, con nuestra esposa o esposa, con todos. Un corazón quebrantado tiene la capacidad de amar a los demás, de amar a los vecinos, de ser amables con los vecinos. Un corazón quebrantado, no buscamos lo material. No, ya no. Un corazón quebrantado tiene contentamiento con lo que Dios nos da. Un corazón quebrantado no busca la felicidad. Un corazón quebrantado busca la felicidad, pero de los demás. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Yo estoy seguro que tú vas a quebrantar los corazones, que nos haga falta ese quebranto, pero no ahorita, Señor. Ahorita estamos reconociendo que nos hace falta que nos quebrantes, Dios. Así que en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Dios, quebranta nuestro corazón en el momento oportuno. Cuando tú lo decidas, Dios. Si es hoy en la noche, si hoy es en la tarde, o si ahorita estás quebrantando el corazón de alguien, Señor, en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hazlo, Padre, hazlo, Señor.
porque verdaderamente queremos servirte, porque verdaderamente queremos cambiar de vida, porque verdaderamente, Señor, queremos amar a todos, Dios. Saca todo tipo de emoción negativa, Padre. Limpia nuestros corazones, Señor. Quebrántalo, Dios. Muchas gracias, Padre Celestial. Cada uno de nosotros tendremos ese momento de quebranto contigo en intimidad, Señor. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestras emociones, sana nuestras emociones, Señor, y nuestra voluntad. Que tu voluntad sea nuestra, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Y así como tú fuiste de gran bendición y eres y serás de gran bendición para todos nosotros, Señor, así también queremos ser de bendición para los demás, Padre. Pero que seas tú, Señor, de bendición para los demás a través de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre hermoso de Jesucristo. Amén y amén. Dale fuerte aplauso a nuestro Señor con tu corazón, con tus palmas, con tu ser, a nuestro Padre Celestial, y pídele al Señor hoy en oración, hoy en la noche, o cuando tú crees que es conveniente, que te ha llegado el momento de ese quebranto. Hazlo, hazlo, hazlo tú solito y el Señor. Llora, ríe y sé feliz en Cristo, porque Él es la felicidad, Él es nuestra felicidad, Él es nuestra satisfacción, Él le da sentido a nuestra vida. Muchas gracias, Dios. Pues ahora vamos a honrar a nuestro Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Prepara tu diezmo, prepara tu ofrenda y ofréceselo al Señor. Dáselo al Señor. Padre, bendice estas ofrendas y diezmos, Señor. Te las damos por agradecimiento, por amor, porque te necesitamos, Dios. Porque te amamos. Muchas gracias, Padre. Multiplica estas ofrendas y diezmos, Dios. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, como pastor de tu iglesia, te pido, Dios, que sigas bendiciendo a mis hermanos en sus vidas. Y te pido, Señor, que los lleves al quebranto, para que todos estemos en esa iglesia fiel, Padre. En esa iglesia firmes a tu palabra, con una convicción real, con una convicción verdadera, Padre, en ti, Jesucristo. Muchas gracias, Dios, por tu protección. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias por tu sanidad, Señor. Y gracias por tus milagros, Padre. Por tu milagro en Sebastián Espinosa, Señor. Y por toda la familia que rodea a Sebastián, Señor. Porque yo sé que va a suceder una conversión real en toda la familia que le rodea a Sebastián, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre hermoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, tarea. Apunta, por favor. Vamos a leer los capítulos del libro de Isaías, capítulo 34 y 35. A ver, apúntalo. No lo dejes a tu memoria para que no estés preguntando. Apúntalo en tu cuaderno. Tarea. Leer los capítulos Isaías 34 y 35. En el capítulo 34 vamos a ver un esbozo muy general de los eventos que vienen. Tremendos eventos. Pero lo vuelvo a repetir, es un esbozo apenas. Pero eso nos puede abrir el entendimiento de lo que se viene. He aquí la necesidad de nuestro Señor. Y en Isaías 35 vemos la restauración. También es un esbozo muy general de la restauración. Si Dios nos da
el tiempo suficiente a nosotros, ya tendremos un estudio de todos los eventos que vienen, pero también de la restauración. En la mayoría de las iglesias de Cristo, o sea, ya no estoy hablando de la hermana, sino de muchas, de todas las iglesias en donde se imparte la verdadera doctrina de Cristo, el principal mensaje en este tiempo, no en esta semana, sino en este tiempo, es de permanecer firmes, de regresar al Señor, de depender de Él, de aceptar y respetar su voluntad. Y vuelvo a repetir, no es un mensaje de esta semana, es un mensaje de todo este tiempo. Y por eso la tarea, por eso la necesidad y por eso estos mensajes. Bueno, hermanos, pues Dios les bendice mucho. Me interesa saber su opinión sobre estos dos mensajes, sobre Isaías 34 e Isaías 35. Si tú, la tarea es leerlos. Ya voluntariamente, hermanos, si tú quieres redactar tu opinión y mandármelos al WhatsApp, como siempre, adelante. Los voy a leer y los voy a revisar, como siempre. Y por último, para todos aquellos que no me conocen, soy el pastor Javier Santoyo Bravo, en verdad por la gracia del Señor. Mi número de celular es 55 17 63 46 39. Repito, 55 17 63 46 39. Si tú te quieres comunicar vía WhatsApp o marcarme al celular, adelante. Si quieres comunicarme algo, algún comentario, alguna pregunta, con la ayuda del Señor, a ver, la vamos a responder. Dios les bendice, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo y lo que Dios nos dé hoy, mañana, toda la semana, todo el mes y en toda nuestra vida. Amén. Dios les bendice. Muy buenas tardes y hasta luego.